¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. El Gran Premio de Singapur regresó al calendario de la categoría y con él también regresó a lo más alto del podio Sergio Checo Pérez en una actuación que ya necesitaba tener, que yo ya había dicho hace mucho tiempo que quería que la tuviera, que la necesitaba en su carrera. Una actuación redonda, dominante, en uno de los circuitos más exigentes, y no solo eso, sino que dadas las condiciones que se presentaron para esta carrera en específico, sin duda alguna, una de las carreras más complicadas y complejas de solventar en toda su extensión en lo que va de la temporada y en lo que va de los últimos años de Fórmula 1, y que Checo lo hizo con una clase maestra, con una cátedra de manejo impecable. Por lo que entonces en este video vamos a analizar todos los factores que involucraron para que pudiera el mexicano tener un desempeño de la categoría que lo tuvo, en el cual, sin duda alguna, hoy fue el mejor piloto de toda la parrilla. Algo que también, y con gran mérito, lo llevó a llevarse piloto del día. Y es que si bien en las prácticas libres, 1 y 2, a lo mejor Checo, por temas ajenos a él y también de su monoplaza, no pudo completar las vueltas que le hubieran gustado, a partir del sábado él se enchufó sin duda alguna y se quedó a escasas 22 milésimas de poderse llevar la pole position. Sin embargo, sí pudo asegurar y sí le alcanzó el tiempo para poderse meter en la primera fila junto a Charles Leclerc, Checo en segundo, Leclerc en primero, desde la pole, y Hamilton en tercero. Sergio sabiendo perfectamente desde ayer, y algo que es clave y crucial en este tipo de circuitos, sobre todo en Singapur, uno callejero, que iba a ser importantísimo poder conseguir hacerse con el liderato de la carrera desde la largada. Algo que también ya ha hecho Checo a lo largo de esta temporada siempre que le toca compartir primera fila con Charles Leclerc. Lo hizo en Jeddah, lo hizo en Azerbaiyán. En ambas él compartió primera fila con Leclerc, y en ambas él fue el que salió de la primera curva liderando la carrera. Sin embargo, ninguna de esas dos ocasiones había logrado llevarse la victoria. Aquí no solamente tenía que hacer eso, además de cuidarse también de Lewis Hamilton, sino que aparte conservarla en una carrera que fue muy complicada. Porque si de por sí Singapur es ya complejo, porque es complejo. Si estuvieron siguiendo en redes sociales a los pilotos y también a nosotros, como @tufórmula_1 en esta semana, pudieron darse cuenta que los pilotos se preparan diferente para Singapur, se meten al sauna, se meten o entrenan con más ropa para sudar mucho. ¿Por qué? Porque Singapur representa un desafío físico muy importante para los pilotos, no solo por el calor que existe ahí, sino porque es un calor húmedo, algo que los lleva a transpirar y a bajar una cantidad de kilos tremenda, casi al borde de la deshidratación. Tienen que estar muy bien preparados físicamente y diferente en esta carrera para el resto, porque además de estas condiciones, al ser un circuito lento en el cual la mayoría de sus curvas son de velocidad baja, tienen que estar todo el tiempo con una tensión de estar girando, y al no tener rectas largas, no tienen mucho tiempo de descanso los pilotos. Además de todo esto, esto lo convierte en una de las carreras de mayor duración de la Fórmula 1. El promedio es 1 hora 50, casi tirándole siempre a las 2 horas, que suele ser el límite que impone la Fórmula 1. También esta acabó superando, no se corrieron todas las vueltas previstas de 61 que se iban a correr, se acabaron corriendo 59 porque alcanzó el límite de tiempo de la Fórmula 1. Todo esto entonces genera que Singapur sea verdaderamente un desafío. Daniel Ricciardo, el propio, ha dicho que ha sido de los desafíos más tremendos cuando debutó en Singapur, la primera vez que estuvo corriendo aquí. Entonces, y además de esto, hay que sumarle que en esta carrera se corrió bajo condiciones de lluvia, y luego que por momentos era una pista semiseca o semi-mojada, es decir, en algunas partes estaba seca, en otras partes seguía mojada, lo cual la volvía todavía más compleja. Algo que llevó a demasiados pilotos con mucha experiencia, de la talla de Lewis Hamilton o el propio Max Verstappen, que hoy nos recordó en esa temporada, en esta carrera que no es Dios, ¿no? Prácticamente, que es humano, a que cometieran errores. Algo que Sergio Checo Pérez no hizo. No cometió ningún error, una actuación redonda, completa. El mérito de Checo está en hacer una carrera redonda y perfecta cuando la mayoría de los pilotos tuvieron una desastrosa y con muchos errores. Y es que todo esto comenzaba, y nos podíamos vislumbrar que iba a ser algo muy complejo y complicado desde que el GP se atrasó el inicio, más de una hora, porque empezó a llover 1 hora antes de la hora programada y se fue atrasando hasta después casi más de 1 hora para que se pudiera largar. Se larga con los neumáticos intermedios de lluvia. Sergio Checo Pérez se hace con el liderato de la carrera antes de la primera curva, y a partir de ahí comienza una carrera estresante para el mexicano y de supervivencia para el resto de la parrilla baja, parrilla media, en el que se estrellan, hay demasiados abandonos. Y Checo
Conforme iba tomando distancia de Leclerc, venía un virtual safety car que lo paraba. Después, un safety car que le quitaba toda esa distancia. Todavía Checo, es decir, parecía que Checo se quería escapar y lo jalaban y lo tenían amarrado tal cual. Así de estresante iba siendo la carrera de Sergio. Él, muy importante, algo que hizo totalmente, fue conservar la calma. Y un factor clave para que Sergio pudiera entregarnos este manejo fue la comunicación que tuvo con su equipo. Sobre todo con su ingeniero de carrera, Hugh Bert. Después de ver la carrera desde el onboard de Sergio Checo Pérez y escuchar todos los radios, todo el tiempo en esta primera etapa de la carrera, siempre está Hugh Bert preguntándole a Sergio Checo Pérez o Checo Pérez diciéndole: oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes para ya cambiar a neumáticos secos? ¿Ya estás o no estás en condiciones? Y él decía: sí, estoy ya muy cerca de estar en condiciones, sin embargo en el sector 3 sigue mojado, pero estamos cerca de ya poder cambiar a neumáticos para seco. Constantemente estaban intercambiando, preguntándose, y es que parecía, y esa era la complejidad justo de esta carrera, que cuando el sector 1 y 2 ya estaban en condiciones para neumáticos secos, el sector 3 se tardaba demasiado en poder secar y seguía teniendo partes de lluvia, lo cual iba a castigar muchísimo si es que cambiaban a neumáticos slicks. Algo que pudimos ver cuando George Russell hace el cambio y a pesar de que empieza a tener ganancia en el sector 1 y 2, sigue siendo muy complejo para el sector 3 y está perdiendo muchísimo tiempo. A partir de ahí la comunicación entre Hugh Bert y Checo Pérez se convierte en: oye, ¿cómo va Russell? ¿Cómo es el tiempo de Russell? Monitoreándolo siempre con mucha comunicación. Y justamente en el momento, una vuelta antes de que Hugh Bert Pajarote le diga: ¿sabes qué? Ya Russell ahora sí ya nos empató en ritmo, es momento de pasar a neumáticos secos. Una vuelta más tarde, Leclerc es el que entra a pits. Y aquí también hay que aplaudir a Red Bull. Tienen una excelente reacción a la decisión de Leclerc. Inmediatamente Hugh Bert le dice a Checo: presiona, déjate ir con todo. Lo hace de esa manera, entra a boxes en la siguiente vuelta, aprovechan también una mala parada de Charles de 5 segundos y para que Sergio haga una buena. Aplauso para la estrategia de Red Bull, aplauso también para el pit crew, que pudieron cambiar esos buenos neumáticos, no hubo errores en pits. Para Hugh Bert dice que Checo Pérez por esa comunicación, lo cual acaban haciendo que Sergio ya salga con neumáticos medios amarillos a 2 segundos de Charles. Parecía entonces que ya se había solucionado esta incógnita de cuándo iban a pasar a secos y que ya le iban a rebasar. Y entonces viene otro virtual safety car justamente para reducir otra vez la distancia. Y aquí es entonces en donde entra la etapa más estresante y bueno, que a mí me tuvo al borde del sillón, casi al borde del infarto en la carrera, cuando después de relanzar tras este safety car, Leclerc le está respirando en el escape de Sergio Checo Pérez por una cantidad considerable de tiempo. Fueron 10 minutos prácticamente los que Leclerc estuvo detrás de Checo con DRS, respirándole con estos neumáticos medios. Y fueron 8 vueltas las que estuvo a menos de un segundo, 7 de estas en condiciones de DRS. El Leclerc tenía muchos problemas para salir de la curva 3 cuando estaba persiguiendo al mexicano. Tenía problemas para salir de esa curva, patinaba cuando lo hacía. Por otra parte, también la curva 14 se volvió un problema. Ahí bloqueaba Leclerc con el neumático derecho. También Checo bloqueó en un par de ocasiones ahí sus neumáticos izquierdos. Es decir, esta batalla y esta supervivencia estaba siendo muy compleja. Sobre todo en este último sector 3, que era donde seguía mojado. En el sector 2, Checo era amo y dueño de él, pero 1 y 3 Leclerc le recortaba distancia. Sumándole al DRS, le estaba respirando. A menos de medio segundo se encontraba ahí. También esto se debe en parte a las características propias del F1.75 y a las del RB18 y al estilo de manejo de cada uno de los pilotos. Por una parte, Leclerc, siendo un tipo que exige, que le demanda, que presiona mucho los neumáticos del principio, algo que hizo en cuanto se relanzó la carrera después del segundo virtual safety car, pudo ponerle estos neumáticos medios en temperatura mucho antes que Checo, que suele ser mucho más benévolo y bueno, suele tratar mucho mejor y gestionar mejor los neumáticos, lo cual hace que tarden más tiempo en calentarse. Leclerc al contrario, y también el F1.75 que castiga lo mucho los neumáticos. Por eso al principio había esa gran diferencia. Además de eso, hay que sumarle a que Checo le acaba diciendo a Hugh Bert que tenía problemas con la manejabilidad del motor, tanto a la hora de traccionar como a la hora de frenar. Todo esto creando una tensión tremenda de que el mexicano en cualquier momento podía tener un error y entonces le iba a costar la carrera, o el propio Leclerc, ambos teniendo errores, como bien dije, bloqueando. Sin embargo, hay un momento cumbre y clave, y es cuando justamente Charles tiene una seguidilla de errores.
Primero, en la curva 14 bloquea, patina en la curva 14, después bloquea levemente al entrar a la 16 y otra vez se va un poco de largo a la 18. Aquí ya estábamos a escasos 17 minutos, 30 segundos de que terminara la carrera, pero esta es el que haya no podido tomar esta seguidilla de curvas de mala manera Charles, estas 3 curvas, provocan que ya se despegue Sergio de zona de DRS. Entonces, desde aquí, ya no lo logra alcanzar nunca más. Incluso ahí luego le informan a Sergio Checo Pérez que estaba siendo investigado por una infracción con safety car, algo que agregaba más tensión a la carrera del mexicano. Si Checo ha tenido 4 victorias en Fórmula 1, ninguna de estas 4 han sido cómodas, todas han sido bajo presión y fuerte presión, y esto le agregaba todavía un factor más. ¿Qué es lo que ha pasado en el safety car? Sobre todo en el segundo, en el cual Checo se quejó 4 veces por radio, ya lo revisé, 4 veces se quejó de que iba muy lento el safety car. Bueno, lo que hacía Checo para poder calentar sus neumáticos, ya que tenían una vuelta menos, no tuvo esa vuelta extra que tuvo Leclerc para calentarlos, es que se bordaba distancia, se alejaba del safety car, pero la regla dice que tiene que haber 10 coches, de un espacio de 10 coches máximo entre el safety car y el líder de la carrera, algo que por momentos a lo mejor Checo cuestionablemente no los guardaba y no los tenía. Precedente de esto lo tenemos, por ejemplo, es una regla que también infringió Vettel, si no mal recuerdo, fue en Australia o en Canadá, y ahí tampoco se le penalizó a Sebastián, es decir, no suele ser algo que se penalice. Ya después de la carrera a Checo le acabaron poniendo 5 segundos, cuando se rumoraba que a lo mejor podían siendo 10, una reprimenda y también 2 puntos en su superlicencia. Es decir, no había mayor tema después de eso al final de la carrera, pero en ese momento no lo sabíamos. Y otro error de la FIA. Oye, queremos saber nosotros al ganador una vez que haya cruzado la bandera a cuadros, no queremos esperarnos a que cruce la bandera a cuadros, hacemos el ganador y luego una investigación después. Eso es otra vez mal manejo de la FIA, pero así dieron las cosas. Entonces Checo le dicen, ¿sabes qué? Estás bajo investigación, tienes que sacar un gap de 5 segundos. Inmediatamente Checo responde y en esa vuelta marca vuelta rápida. Así, tan sencillo como eso. Y empieza a construir diferencia con una tensión tremenda alrededor de todo esto sobre Charles Leclerc, llevándolo al límite y presionando a Checo Pérez al borde de igual tener un error de esta manera y poder acabar con su carrera. Pero tenía que sacar esa ventaja de 5 segundos mínimo y lo fue haciendo, Sobre todo acaba mencionando el propio Sergio Checo Pérez que esas últimas 3 vueltas de la carrera fueron muy estresantes, fueron tremendas, justamente para poder lograr crear esta diferencia de más de 5 segundos sobre Charles. La acaba sacando incluso hasta 7. Y después de la carrera, el mexicano declara: sin duda, creo que fue mi mejor actuación, controlé la carrera, aunque el calentamiento fue bastante difícil, refiriéndose a los neumáticos. Las últimas vueltas fueron muy intensas. Realmente no lo sentí mucho en el coche, pero cuando salí de él, lo sentí, empujé. Hoy lo he dado todo para ganar, eso declaró Sergio Checo Pérez después de la carrera, en donde también luego tuvo que ir a presentarse ante los comisarios. Declaró, salió tranquilo, salió relajado, algo que ya nos dejaba entrever que la penalización que le iban a imponer, si es que sí le iban a poner una, le acabaron poniendo una de 5 segundos, no le iba a quitar esta victoria. Algo que también hizo Checo es que en la radio, cuando lo festeja Hugh Verdi, también Horner diciéndole que fue la mejor carrera que le ha visto a Sergio Checo Pérez, también Checo ahí manda un mensaje fuerte y dice: "This is how we do it, man", así es como lo hacemos. Nos callamos la boca y trabajamos duro. This is the Mexican way, es la manera mexicana. Mandando un mensaje fuerte a las declaraciones que se le han hecho, sobre todo ahí a la familia Verstappen, Jos Verstappen y Helmut Marko, ahí en de entrever que les da fuertes declaraciones y que lo lanza. Cuando Sergio Checo Pérez siempre se le pide que responda y las críticas se le ponen tremendas, es cuando siempre saca sus mejores actuaciones, como lo hizo en esta ocasión. Y es que Checo no está de vuelta, Sergio siempre ha estado ahí, mentalmente creo que ahí sigue y las ganas siguen. Lo que no estaba en el coche, en el monoplaza, no se habían logrado encontrar en un RB18 que sin duda alguna está hecho para otro estilo de conducción más al de Max Verstappen. Sergio le había tenido demasiadas dificultades después posiblemente de Azerbaiyán para poderse encontrar una configuración que se le adecuara al tapatío. Parece ser que ya lo logran en este fin de semana y puede ser el principio de un final de temporada muy exitoso para el piloto mexicano. También Horner reconoce que ha sido lo mejor que le ha visto a Checo y se deshace en elogios. Le dice el team principal de Red Bull: sin dudas es su mejor victoria. Creo que incluso supera la de Mónaco y ha rendido bajo una gran presión. Me siento muy, muy orgulloso. Ha hecho un trabajo maravilloso. Y es que sí,
Lo que hizo Sergio fue una victoria muy distinta a la que le dimos, por ejemplo, en Mónaco, que fue un acierto estratégico, que lo supo llevar a cabo, o distinta a la de Sakir, de una remontada tremenda. Esta fue una victoria dominante, del piloto de calidad, controlando los tiempos, la presión, pudiendo manejar sobre agua, algo que no ha sido la especialidad nunca de Sergio Checo Pérez. Y es una victoria que llega cuando más la necesita el piloto nacido en Guadalajara. Él declara en redes sociales después cuánto necesitaba este momento. Ganamos y pusimos a nuestro país donde se lo merece. Excelente trabajo Red Bull Racing, una cátedra de manejo de Sergio Checo Pérez, no me voy a cansar de repetirlo, y algo que le puede dar mucha vida, sobre todo a esta última parte del campeonato que parece que ya está perdiendo el sabor por toda la hegemonía de Max Verstappen. La pelea por el segundo puesto entre Leclerc y Checo está más viva que nunca. Y ahora vamos a irnos la siguiente semana a Japón. Ustedes díganos qué creen que va a pasar, quién se va a acabar llegando a ese segundo puesto. Charles Leclerc, que nuevamente vuelve a perder una pole position increíble, las que ha dejado escapar el monegasco, probando que es el mejor piloto posiblemente a una vuelta, pero que no en ritmo de carrera. Ustedes díganos en los comentarios qué creen que vaya a suceder, cuándo se va a coronar Max, ¿cuándo se va a definir el segundo puesto? También el campeonato de constructoras sigue todavía vivo. ¿Quién va a ganar el segundo puesto? ¿Leclerc o Checo? Ustedes díganos en los comentarios, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compártanos, síganos en nuestras redes sociales como @tuformula_1 y visiten nuestra página web www.tuformula.com.mx. Esto es Tu Fórmula.